Darles la bienvenida a mi canal principal de Haitukuya, que significa amor al tejido. Como bien saben, en este canal les enseño el arte de tejer en la técnica de 2 agujas. En esta ocasión vamos a realizar esta preciosa puntada que es el punto mimosa. Esta es una de 2 videos. Esta de acá es la normal porque es para tejer de abajo hacia arriba. Como pueden ver, acá están los puntos donde he terminado, y la invertida es para tejer de arriba para abajo, pero manteniendo la posición de la ramilleta. Si ustedes no conocen qué es la mimosa, acá dejo de referencia la planta donde que se inspira para poder sacar esta preciosa puntada. Y sin más, nos vamos al paso a paso de cómo realizarla. Bueno, iniciamos nuestra muestra de la puntada mimosa, la normal. Recuerden que son 2 tipos. Esta es la normal y la otra que es invertido. Vamos a montar 18 puntos porque consta de 18 puntos la puntada. En esta puntada no hay equilibrio o no hay puntos de equilibrio ni nada. Como voy a tejer solamente mostrario, voy a colocarle 2 puntos de borde. Estos no cuentan, ya no cuentan estos puntos de borde. Hacemos los 2 sobrantes y listo. Como primera hilera de nuestro gráfico nos dice que hay que tejer 8 puntos revés. Vamos a tejer los 8 puntos revés. El primer punto siempre aquí a la primera hilera se teje y de la segunda hilera solamente se pasa. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos en revés. 2, 4, 6, 8. Luego nos dice 2 puntos derecho y tejemos 8 puntos revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el punto de borde que estoy haciendo acá solamente para la muestra. Las hileras par, o sea 2, 4, 6 y sucesivamente, se van a tejer la puntada en el orden que se presenta. ¿Esto qué quiere decir? Que si por este lado el punto me indica tejer en punto derecho, voy a tejer en punto derecho. Y si me indica que tengo que tejer en puntada revés, tejo en punto revés. Así vamos a concluir siempre las hileras par. Listo. Vamos a la tercera hilera. Pasamos el punto de borde. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos revés. Ahora lo que voy a hacer es un cruce de 1 por 1 hacia mi mano derecha. ¿Qué quiere decir esto? Que este punto derechito que está acá lo voy a traer en dirección hacia mi mano derecha y el punto de atrás lo paso por detrás, así. De esta manera. Prosigo a tejer en derecho. Y razón por el cual este punto se está desprendiendo de la ramita central, el que introducí por la parte de atrás lo voy a tejer en derecho para mantener los 2 puntos del tronco o de la rama central de nuestra puntada. Y terminé tejiendo 1, 2, 3 derechos. Termino tejiendo los 8 revés más el punto de borde. Recuerden que las hileras par, en este caso que sería la hilera 4, tejemos los puntos como están y nos vemos en la hilera 5. Listo, tejemos la hilera número 5, pasamos el punto de borde, tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos revés. Hacemos nuestro cruce nuevamente hacia el lado derecho.
Lo que hago es saltarme este punto sin tejer, me voy al punto que está en derecho, suelto y esto lo recojo de esta manera. Lo estoy haciendo despacito para que ustedes lo puedan ver. Derecho, y esto sí lo convierto en revés. Siempre fijarnos en la hilera siguiente como está en nuestro gráfico. Tejo 2 derechos y termino con los 8 puntos revés más el punto de borde. Así concluyo mi hilera número 5. La 6 tejo como se presenta y nos vemos en la hilera número 7. Prosigamos a tejer la hilera número 7 y aquí viene nuestra primera puntada del puff o el bodoque. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4 puntos revés más el punto de borde y aquí vamos a utilizar el ganchillo de acuerdo al grosor de la lana que vayan a utilizar. En mi caso estoy usando una lana para palito 5 y voy a usar un 2.5 milímetros o pueden usar el 3 milímetros. Voy a hacer la puntada puff de la siguiente manera, voy a tratar de hacerlo súper lento. Es aquí, tejo como si fuera un punto revés y subo con 2 cadenetas de esta manera. Luego hago una lazada, introduzco al punto, jalo la hebra para tener de esta manera y paso 2 y repito este procedimiento 4 veces o las veces que deseas de acuerdo al tamaño que quieras tener el punto puff o el bodoque. Vamos ahí. En mi caso yo voy a hacer una repetición de 4 para tener de esta manera. Paso todo, hago una cadeneta, ajusto bien y aquí donde que está lo jalo. O sea, aquí para jalarlo es lo que voy a hacer es esto, mira aquí, ahí está, ¿no es cierto? En esto de acá es lo que lo voy a jalar de la parte de aquí. Ahí. De esta manera. Vean, ahí. Voy a volver a repetir acá. Creo que se me han confundido y lo que vamos a hacer era, estábamos acá que hemos deslizado todo el punto. Hacemos una cadeneta para ajustar. Y lo que hago es irme así, vean. De esta manera y acá. Aquí a un punto anterior. Lo jalo. Esto voy a empezar a tejer en punto revés, no cambia la posición de los puntos. Inmediatamente me toca aquí hacer un cruce hacia el lado derecho, lo voy a hacer rápido porque ya mostré cómo hacerlo. Tejemos un punto revés, tejemos 2 derechos y concluimos con los 8 reveses más el punto de borde. Así empezamos a hacer nuestra primera flor de la ramita de la mimosa. La hilera número 8 tejemos como se presenta y nos vemos en la hilera número 9. Antes que se me olvide, recuerden que por la parte del revés vamos a mantener tejiendo en punto derecho y solamente donde que está la ramita que está este de acá lo vamos a tejer en punto revés para que se mantenga. La puntada puff vuelve a tejerse en punto revés. Ahora vamos a proseguir a tejer nuestra hilera número 9 y en el gráfico el puntito negro nos indica que es al otro lado el punto puff. Vamos a tejer 4 puntos revés más el punto de borde, hacemos el cruce correspondiente hacia el lado derecho, tejo esos 2 puntos que hice el cruce, perdón, acá se había desenfocado. Luego mira, tejí 4 puntos revés más el punto de borde, acabo de hacer mi cruce hacia el punto o hacia el lado derecho, tejí esos 2 puntos del cruce y aquí viene el punto puff nuevamente. Hago como si tejiera un punto revés, luego 2 cadenetas, enlazo, introduzco y saco, enlazo, introduzco y saco. De esta manera repito las veces que sean necesarias
En mi caso es hasta tener 1, 2, 3, 4, 5, 4 puntos de media vareta más los 2 puntos de cadeneta o el punto cadeneta de inicio, ¿no? Jalo, aquí ajusto y me voy aquí para pasarlo de esta manera y lo coloco en la aguja. Prosigo a tejer los puntos en el orden del gráfico: un revés, 2 derechos y concluyo con los 8 revés. Y así termino la hilera número 9. La 10 lo tejo como se presenta y nos vemos en la hilera número 11. Listo, aquí tengo ya tejido la hilera número 10. Empezamos la hilera número 11, donde que vamos a iniciar la segunda ramita de la flor. Hasta aquí, hasta la hilera número 10, se teje solamente el inicio y a partir de aquí ya va a ser como una especie de repetición. Esta parte de acá que hemos tejido de 0 a 10 o de la hilera 1 al 10 es por única vez, porque aquí debería de salir una ramita, pero ya les voy a explicar más adelante para no hacerles enredo. Pasamos el punto de borde, tejemos 1, 2 puntos y aquí viene el punto puff como nos indica el gráfico. Voy a elaborar súper rápido aquí porque ya expliqué cómo hacerlo el punto puff. Vamos a hacerlo rapidito. Bueno, voy a ir a mi ritmo, ¿no? Ya no lo hago despacio porque ya mostré cómo hacerlo. Hacemos el mismo procedimiento que hemos hecho en las puntadas puff o en los bodoques. Y ahí hago mi cruce para el lado derecho del 1 por 1. Prosigo a tejer 1, 2, 3 revés, tejo un punto al derecho y aquí me dice que hay que hacer un cruce hacia el lado izquierdo de 1 por 1. Voy a traer el punto por la parte de atrás del derecho, de esta manera. O sea, al lado contrario del que estábamos haciendo hacia el lado derecho. Este punto lo voy a tejer en derecho para mantener los 2 puntos de la rama central. Y tejo este en punto derecho para que haya una nueva ramilleta o una ramita de las florcitas de mimosa. Prosigo a tejer con 7 puntos revés más el punto de borde. Vean, 2, 4, 6, 7 y el punto de borde. La hilera 12 lo voy a tejer como se presenta y nos vemos en la hilera número 13. Continuamos. Con la hilera número 13 voy a pasar mi punto de borde, tejo 2 puntos revés de esta manera, hago mi cruce hacia el lado derecho del 1 por 1, ahí tejo y aquí voy a hacer el siguiente punto puff, así como me indica en el gráfico. Voy a hacer aquí a mi ritmo, porque bien saben que ya les mostré cómo hacer la puntada del puff o el bodoque. Como le conozcan, con el nombre que le conozcan. Ahí. Pasamos de esta manera. Tejemos 1, 2, 3 puntos revés, voy a tejer 1, 2 derechos y aquí prosigo a hacer mi cruce hacia el lado izquierdo. Voy a repetir el mismo procedimiento que hice de esta manera, ¿vean? Pero esta vez ya voy a tejer en puntos revés porque ya tengo los puntos de la rama central. Ahí. Tejo 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos revés más el punto de borde. Aquí yo lo tejí rápido porque solamente es tejer puntos revés. Voy a tejer la hilera número 14 y nos vemos en la hilera número 15. Listo, vean aquí ya empezó a formarse y vamos a tejer nuestra última puntada, la hilera número 15. Tejemos 2 revés,
Y aquí el punto puff lo vamos a hacer justo en el punto derecho que está aquí para concluir con las florcitas. Aquí sí lo hago hacia el lado derecho. De esta manera. Prosigo a tejer 2 cadenitas. Y hago el mismo procedimiento. Ahí vean. Paso. Ajusto. Y hago lo mismo. Es hacer el mismo procedimiento. Y esto ya se va a convertir en punto revés. Listo, vean. Ahí. Así vamos a tener 1, 2, 3, 5 puntos o 5 florecitas del punto puff o mimosa. Voy a tejer aquí 2, 4, 5. Revés. 2 derechos. Un revés. Hago mi cruce hacia el lado izquierdo. Y aquí hago mi primer punto puff en esta ramilleta. Siempre va a ser cuando termines la última flor, aquí empiezan a hacer la primera flor. Vamos. Recuerden que si lo hacen más suelto, más grande, o con más cantidad, más grande, y si lo hacen más ajustado, más pequeño. Ahí vamos y repito. De esta manera. Ahí termino con 1, 2, 3, 4 revés más el punto de borde. Voy a tejer la hilera número 16 como se presenta y nos vemos en la hilera número 17. Hay una cosa más aquí por la parte del revés, siempre después de hacer el puff, siempre vamos a tejer en puntos derechos, no importa si vayamos a hacer en el último florcito, no importa, siempre lo vamos a tejer hacia el lado derecho por el lado revés de nuestro tejido. Vean aquí, aquí me corresponde y lo voy a tejer al lado derecho, ahí vean. Así para retomar al cero de las ramitas, vean, así para que quede súper limpio y quede súper bonito. ¿Vean? Ahora vamos a continuar con la hilera número 17 de la siguiente manera. Paso mi punto de borde, tejo 8 puntos revés, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 derechos, tejo un revés y aquí hago mi punto puff. Según el gráfico, ¿no? 2. Espera. Sí. Vamos. Sí. Y así lo pasamos, ajustamos bien, hago mi cruce del 1 por 1 hacia el lado izquierdo, prosigo a tejer, termino con 4 puntos revés más el punto de borde. Voy a tejer la hilera número 18 y nos vemos en la 19. Ya estoy en la hilera número 19. Voy a tejer esta vez 7 revés, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque aquí va a volver a nacer la otra ramita, o sea, la ramita que está para este lado. Y hago mi cruce hacia el lado derecho, ahí, tejo, derecho y derecho. Recuerden que estos dos puntos siempre se va a mantener en puntos derechos. Voy a proseguir a tejer 1, 2, 3 puntos revés, hago mi cruce hacia el lado izquierdo, tejo esos puntos y hago aquí un punto puff, así como nos indica en el gráfico. Y así.
Listo, y termino con 2 puntos revés más el punto de borde. Así concluyo mi hilera número 19. La 20 lo dejo como se presenta y nos vemos en la 21. Vean cómo va quedando nuestra puntada, queda muy lindo. Ahora vamos a empezar la hilera número 21. Paso el punto de borde, tejo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos revés. Luego prosigo a hacer mi cruce hacia el lado derecho y prosigo a tejer. Siempre mantener los puntos derechos, ya no hay que hacerlos el cruce como en forma de una E. Siempre tengan cuidado con eso. Luego tejamos 2 puntos derechos, tejo 1, 2, 3 puntos, bueno, 2 puntos revés, no, sí, 3 puntos revés. Y aquí voy a hacer, a ver, si son 3 puntos revés, y aquí hago mi punto puff. Siempre hay que fijarnos en el gráfico o apoyarnos en él. Vamos ahí. Hasta tener la cantidad deseada. Y así. Hacemos el cruce hacia el lado izquierdo. Este va a ser el último. De este lado. Tejemos 2 puntos revés más el punto de borde. Voy a tejer cómo se presenta la hilera número 22 y nos vemos en la hilera número 23. Listo, acá estamos en la hilera número 23. Pasamos a tejer el punto de borde, 4 puntos al revés, y aquí viene a ser nuestra primera puntada nuevamente en esta ramilleta. Hacemos lo mismo. Ahí pasamos. Hacemos el cruce hacia el lado derecho de 1 por 1. Prosigo a tejer un punto revés, 2 derechos, 1, 2, 3, 4 y 5 revés, y aquí hago mi último punto puff. De esta ramilleta, claro. Faltaría uno. Colocamos, ajustamos y terminamos con 2 puntos revés más el punto de borde. Ahí, vean. Va quedando súper lindo. Vamos a tejer la hilera número 24. Cómo se presenta, y nos vemos en la hilera número 25. Recuerden que aquí ya tejemos en derecho para eliminar el punto. Ahí vean. Estamos en la hilera número 25. Voy a tejer 4 puntos revés pasando al punto de borde. Hago mi cruce hacia el lado derecho, tejo esos puntos y aquí vendría a ser mi punto puff correspondiente según el gráfico. Hago mi punto puff. Ahí. Esto es cuestión de práctica. Cuando van a hacerlo con súper práctica, esto ya lo van a hacer súper rapidito. Tejo un punto revés, 2 derechos y concluyo con 8 revés. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y más el punto de borde. Tejo la hilera número 26
Y a partir de ahí les voy a decir de qué hilera vamos a empezar a repetir el mismo procedimiento. Voy a tejer súper rápido. Listo. Ahora sí. Vamos a tejer la hilera número 27, pero también al mismo tiempo va a ser la hilera número 11. Aquí en pantalla les voy a mostrar las dos partes de la hilera número 11 y la hilera número 27. Si se dan cuenta, es el mismo procedimiento y se vuelve a repetir. Entonces, de la 26, de la hilera número 26, nos vamos a regresar a la hilera número 11, que sería de la siguiente manera. Vamos a tejer 2 puntos revés, hago aquí el punto puff o el bodoque, hacemos el procedimiento. Hago inmediatamente mi cruce hacia el lado derecho. Tejo 1, 2, 3 revés, tejo un derecho y aquí me indica que voy a iniciar nuevamente la ramilleta aquí abajo como habíamos hecho en la hilera número 11. Y dado está que estamos tejiendo la 27. Hago el cruce hacia el lado izquierdo, tejo en derecho los 2 puntos. Tejo 7 puntos revés más el punto de borde. Aquí vamos 2, 4, 5, 6, 7 y el punto de borde. Voy a tejer como se presenta la hilera número, estoy regresando a la hilera número 12 o sería en este caso la hilera número 28. Pero para no confundirles, regresamos a la hilera número 11 y estoy tejiendo la hilera número 12. O estoy repitiendo la hilera número 12. Ahora, para que vean mucho mejor, continúo repitiendo la hilera número 13, que eran 2 puntos revés, más el punto de borde que estoy acá. Hago mi cruce hacia el lado derecho y aquí viene mi punto puff. De esta manera. Como bien se han dado cuenta, estamos repitiendo ya de aquí. Nuevamente vamos a llegar a la hilera número 26 y nos regresamos a la 11. Luego nuevamente llegamos a la 26 y nos regresamos a la 11. Así vamos a hacerlo. Hasta tener el tamaño que deseemos tener. Vean aquí. Y hago el cruce hacia el lado izquierdo. Tejo. Termino con 6 revés. Y quedaría de esta manera nuestra puntada mimosa. A mí me encanta bastante. Y recuerden, les vuelvo a repetir, vamos a tejer así como muestra en el gráfico hasta la hilera número 26 y de la 26 nos vamos a regresar a la 11 para empezar a tejer lo mismo hasta la 26 y ahí nos vamos a ir regresando y luego nos vamos regresando hasta tener el tamaño deseado. De todas maneras voy a terminar este punto puff y ya estaríamos concluyendo nuestra puntada. Espero les haya encantado trabajar, de verdad, esta puntada bella, hermosa. Lo pueden hacer con otros colores como ustedes quieran, lo pueden trabajar. Es una puntada muy bonita, a mí me gusta, aunque parecen también racimos de uva si fuera en posición invertida, ¿no? Si lo tejeríamos, o sea,
Si lo tejeríamos así en esta posición desde el cuello, quedarían como si fueran racimitos de uva, pero yo le pongo como punto mimosa. Bueno, sin más, nos vemos en un próximo video. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme con este tutorial hasta aquí. Y pues no se olviden que hay un segundo video o hay otro video de la puntada mimosa de forma invertida. O sea que vamos a tejer de aquí para allá, pero manteniendo la posición de la puntada de las ramilletas en esta dirección. Bueno, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.